Un saludo muy dominicanista para todas nuestras amigas y amigos que siguen su programa, nuestro programa Hablan los Generales, de nuestro canal Dominicaneando. En esta ocasión tenemos lo habitual, darle las más efusivas gracias. Primero a la gente que trabaja con nosotros, Marichal, y que hace este programa posible. Saludar al señor Marichal con un saludo formal. Gracias. Bueno, gracias. Y entonces pasar a la reiteración que siempre hacemos de trasladar ese saludo dominicanista, ya lo he dicho, pero de forma global, a todas las personas que nos siguen, que apreciamos enormemente sus comentarios y quiero que sepan que aunque ya hay un programa formal de que no podemos hacerlo todo, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Pero ya estamos trabajando en darle respuesta a esas inquietudes y sugerencias. Sí. Y sugerencias. Bueno, entonces en ese sentido también volver a destacar el gran aporte del Archivo General de la Nación, la persona de su director, don Roberto Casá, el maestro Roberto Casá, donde nosotros vivimos hurgando, fundamentalmente nuestro productor, el señor Lluveres, Francisco Lluveres. En ese sentido, entonces, Marichal, vamos a pasar a saludar y dar acuse de recibo de la gente que nos sigue de una manera consistente. Claro. Ir más allá también para saludar toda la audiencia, no solamente en la República Dominicana, sino en todos los Estados Unidos, en la mayoría de los estados, uno más que otro, Marichal, hay que señalar eso, que nos siguen. Y no necesariamente gente de la diáspora. Y audiencia que ha llegado hasta Japón. Sí, entonces tenemos también seguidores. Se puede decir ya, aunque use una palabra ampulosa, nuestros seguidores en todo el mundo. En todo el mundo. Pero destacar la presencia, la consistencia también, y eso es muy halagüeño para nosotros, en Europa, España, Francia, Holanda, Alemania, en América Latina. Mira, ya es difícil el asunto de individualizarlo, sí, porque hay seguimiento. Habría que nombrar a Hispanoamérica entera. Sí, pero un detalle interesante, que no es una audiencia pasiva. No. Participan, aquí está la prueba. Entonces, vamos a saludar, como siempre, a esos distinguidas amigas y amigos que nos han escrito y nos escriben permanentemente, como dice Marichal. Bien. Vamos a enviarle un saludo fraternal a Luis Martínez, ese siempre está con nosotros, Víctor Cuevas también, Kelvin de Jesús, Rudy Fabián, Fidel Martínez, Porfirio del Tres, Rolando Cabrera, Enrique Rodríguez y Nelson Marmolejos, mi querido compadre, y Carlos Félix. Bueno, fíjate, tu querido compadre y mayor general paracaidista de la Fuerza Aérea. Sí. Bueno, Marcial Cabrera, de mi parte, Carlos Custodio, Martín Medina, Juan Monción, Sergio Gómez, Juan Martínez, José Alcántara, Manuel Guerrero, Ramón Quiñones y Alejandro Peña. Bueno, hecho esto de manera entusiasta y como lo hacemos en cada programa, yo quería hacer una introducción necesaria sobre el tema que vamos a abordar ahora. Así, claro, diciéndole que el programa de hoy en día no es definitivo ni definitorio, que estamos comenzando una saga. Una saga. Pero una saga que se enlaza con otras que hemos hecho ya. Y ahí están los orígenes. Sí. Los orígenes. Entonces, de lo que nosotros vamos a hablar ahora, para comenzar esa saga, que va a tener 2 o 3 programas. Y destacar, Marichal, también una cosa. Ya nuestros seguidores se han hecho eco de lo que voy a decir, pero es
yo creo que nos llena de satisfacción porque toca la intención del programa. Sí. Y es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad. No la verdad de Marichal, ni la verdad mía, ni la verdad de los invitados de aquí, no. Es la búsqueda de la verdad. Y entonces, para tener esa búsqueda, no tendenciosa, no política, entonces necesariamente tenemos que oír, como se dice popularmente, las dos campanas. Las dos campanas. Las dos campanas. Y eso hacemos con ese propósito, no para ponernos en gracia con unos ni con otros. Poder, porque fíjate, la sociedad dominicana, y podemos buscar desde los albores de la dominicanidad, yo creo que podemos dividirla en dos. No es que sea excluyente a otros sectores, pero en forma genérica, de forma generalizada, estamos hablando de que desde antes de la independencia hay una vieja disputa, y eso compone el temperamento del país, entre conservadores y liberales. Entre esas corrientes, no que formalmente se llamen así. Ese es el gran dilema de dominicanos, como naturalmente existen, y eso casi siempre se desecha. El asunto no es blanco y negro, sino también que hay un sector que se puede llamar el sector gris. El sector gris, que tiene una particularidad que se debate entre dos aguas. Es como el peje aquel de Lebrancho, que vive en agua salada y agua dulce, nada en las dos aguas, sin que eso implique dualidades de ningún tipo. Entonces, fíjate, de lo que vamos a hablar en el día de hoy es sobre el tema de la guerrilla de Caracoles. De Caracoles, también llamada la guerrilla de Camaño, como la guerra de abril, que tiene varios nombres. Así también, pero es un tema pedido, muy pedido por ustedes. Claro. Pero que hoy no vamos a entrar de frente al grueso de ese material, sino queremos primero llevarle los antecedentes por los cuales ocurrió esa guerrilla del 73. Y eso obliga necesariamente, lo que está diciendo mi amigo Marichal, el general Marichal, nos lleva necesariamente a una apreciación situacional. ¿A qué me refiero? No solamente a los antecedentes, sino de qué país estamos hablando. En todos los órdenes, ¿de qué país estamos hablando? Yo creo que podemos, buscando esos antecedentes, tenemos que referirnos necesariamente que todo eso se inicia, aunque tiene antecedentes anteriores, a la Guerra de Abril. ¿A la Guerra de Abril? A la Guerra de Abril. Y hay que comprender que la Guerra de Abril no terminó, debió terminar. En septiembre, cuando se hizo los acuerdos de paz. Primero los ceses de fuego, la nueva vigilancia y un largo y la cesación que por cierto, hay una frase de Camaño que a mí, por su vigencia y su trascendencia, me hace pensar en esos antecedentes. Porque Camaño, en medio de las negociaciones, ¿verdad?, cuando alguien le pregunta del equipo de negociadores que cómo él vio la sesión, Camaño, con una cosa que le sale muy adentro, dice, yo creo que ahí le salió el guardia también a Camaño. También. Dice que el negocio de los políticos es más sucio que la bota yanqui. ¿Verdad? Que fue mucho. Sí, eso fue mucho decir. Fue mucho decir. Bueno, pero entonces, lo que hay que comprender, para hacerlo rápido, es que la Guerra de Abril no terminó ahí. No. Pero no solamente terminó ahí. Sino que hubo la intención, sobre todo de la izquierda revolucionaria y del mismo PRD, que fue el partido de continuar la guerra, de continuar la guerra por otros medios, lo que encaja perfectamente en la famosa frase de Clausewitz, que él decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Bien, entonces hubo eso. La gente se le olvidó que eso fue anterior inclusive a la declaración abierta de guerra de las izquierdas, que tenían el propósito simplemente de
continuar la guerra. Y había las condiciones. Ya hemos hablado en otro programa, una de las características del término de la guerra de abril, porque no se hizo efectivamente un desarme de la población y quedaron hay una gran cantidad de armas de todos los calibres, aunque no eran las adecuadas para fines guerrilleros, ni mucho menos. Eso va a ser una de las razones. Porque tenemos que hablar. Naturalmente. Hay como dicen los americanos, un borderline que hay que tomar en cuenta. Porque realmente ese fue el propósito de las izquierdas revolucionarias, ¿verdad? Sí. Que ya tenían inclusive muchos de ellos experiencia de guerra. Claro. Venían entrenados de otros países. Bueno, entonces, y tenían las armas, como yo he dicho, ahí, ¿verdad? Todavía hasta los otros días están apareciendo armas, ¿verdad? Sí, pero eso hay que explicárselo bien. Sí. Porque la mayoría de armas que tenían no eran las adecuadas ni para una guerra civil, o sea, en ciudad, para una guerra guerrillera urbana, ni tampoco menos para una guerrilla en montaña. Sí, pero también pasó otra cosa, que también se deriva de la guerra de abril. No se puede olvidar que algunos depósitos de las Fuerzas Armadas le fueron entregadas al pueblo. Para usar una palabra genérica, sí. ¿verdad? Y entonces, naturalmente, ahí no se puede... Pero esas eran las que menos armas especializadas tenían. No. Por eso era la proliferación de fusiles Mauser y de carabina Cristóbal, sobre todo calibre carabina 30. Cristóbal, sí. Pero Y los Mauser que se lo daban. Pero también quedaron en manos de ellos muchas granadas. Sí, eso sí. Eso era un fruto también de esa guerra sucia. De eso. Pero yo lo que quería decir... Pero el mayor parte lo obtuvieron de la Policía Nacional. Sí, yo te hablo de la línea frágil que hay entre la intencionalidad. ¿Ya? Habría que discutir si fue la izquierda que lanzó la guerra o fueron los sectores, no de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, sino aliados de las Fuerzas Armadas, que después del doctor Balaguer llamaría a los incontrolables, que continuaron su guerra también. Y ahí era tanto de izquierda como de derecha, ¿verdad? Y entonces, eso no solamente era en la capital de la República, eso pasó en todas las localidades del país. Sí. Entonces, fíjate, no recuerdo, sino fruto de mis investigaciones, porque yo y tú éramos dos niños. Sí. Había un detalle interesante con eso. El detalle era que es un problema de lo que nosotros los militares llamamos el control. El mando es control. Pero cuando se desbordan las pasiones y pasan las escaladas de la guerra, entonces es como decía Shakespeare, ¿verdad? Una vez se sueltan los perros de la guerra, es difícil amarrarlos. Difícil de recoger. Entonces, esa secuela se produjo, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, que hubo inclusive muertes que pasaron y que se le achacan al doctor Balaguer. Que no fue y que no su gente. No, y también, fíjate, y te puedo decir, no, hombre, hay un crimen muy discutido, que es del Turquito Haddad, que fue uno de los primeros muertos, para decirlo así, del 66. Ahí la línea, sí. Que fíjate, se dice que fue que lo ejecutaron, que San Isidro lo ejecutó. Mira, es un personaje interesante, el Turquito Haddad, porque ese fue ayudante de Desiderio Arias también. Sí, tenía su historia para atrás. Sí, entonces, lo que sucede es que parece ser, dentro de esa secuela, que fue un accidente de tránsito. Eso habría que discutirlo también. Bueno, y el mismo papá de Nuria Pieras, que todavía se discute antes de que si fue la izquierda, que si fue la derecha. Porque solo está hablando de la izquierda, sí. Pero también hubo ejecuciones no atentados, no ejecuciones. Por ejemplo, Pablo Rafael Casimiro Castro, sí, que era un dirigente fogoso del PRD, el más fogoso. No lo mataron,
Pero lo quemaron de arriba abajo. No lo desfiguraron, ¿verdad? Sí, pero hay que también recordar que el doctor Balaguer puso a disposición de él un avión que fue llevado. No fue en Cuba. No, primero a Cuba. La izquierda trató de llevarlo a Cuba. No sé si lo llegaron. No lo llevaron. Terminó en Panamá, en un hospital americano. Y lo curaron. Esa razón, lo que hizo el doctor Balaguer. Sí. Fue que hizo que Pablo Rafael Casimiro después fuera terminara en su partido, en la vuelta de él. Sí, y al lado del doctor Balaguer. Ya en el 78. Sí, pero fue así. Sí, pero no, fue así, y por esa razón. Bueno, pero hubo otros muchos casos. Entonces, en esa secuela hay que saber, ¿vale? Recuerda que ahí también murió Pichirilo. Murió Pichirilo. Que todavía dicen que fue un compañero de él que lo mató, otros dicen que fue San Isidro. O sea que sí, pero no se ha podido pero fíjate una cosa, con certeza. Fíjate una cosa, Marichale. En criminología, y eso fue un asesinato. ¿A quién favorece? ¿A quién favorece el crimen? Bueno, eso es verdad. Entonces, así pasa con muchísimos más. Pero yo lo que te digo que hubo, ahora, hay que mencionar algo que ni siquiera los mismos analistas y dirigentes de la izquierda lo han hecho, que fue un evento que pasó en el 67, a 2 años de la guerra, que fue la reunión de Punta del Este, donde se juntaron o se reunieron el presidente, o sea que yo a veces se me van dominicanismo y digo, se juntaron. La prótesis de la... Sí. Bueno, donde se reunieron el señor Lyndon B. Johnson, presidente americano para ese entonces, y también se reunió con el doctor Balaguer. Bueno, sí, hay que decir que ahí estaban también todos los presidentes de Iberoamérica. Sí, para que tú veas que estamos hablando de la intencionalidad, o sea, ¿quién comenzó el asunto? Ya yo te dije que fue la inercia misma de la guerra, sí. Y la secuela de la guerra lo que lanzó la continuación de la guerra. Pero ya yo te dije que se llamaba Guerra Sucia, se le puso la Guerra Sucia. Bueno, entonces... Era el nombre más adecuado. Era el nombre más adecuado, sí, porque eran atentados, no eran acciones de guerra, eran atentados terroristas de ambos lados, ¿verdad? De una parte, esos atentados de parte de la izquierda revolucionaria, y del otro lado, lo que se llama, tanto en el lado marxista como en los países militares, eso se llama terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Me recuerda una frase, eso como lo que tú dices, interesante. Una vez en Miami se le preguntó a Rafael Leónidas Trujillo Molina, creo que fue sobre el asunto de la suspicacia que se levantó con la muerte de las Mirabal y eso. Y Trujillo dijo una frase que hay que agregarla aquí también. Yo soy, fíjate qué interesante, yo soy el responsable de todo lo malo que pasa en mi gobierno. Yo soy el responsable, pero también soy responsable de todo lo bueno. De todo lo bueno. Muy parecido. Cárguenmelo todo. Sí, cárguenmelo todo, pero fíjate, también en ese caso y en los regímenes de fuerza, ¿verdad? Es precisamente esa efervescencia que había lo que causó todo eso. Pero lo que yo quiero señalar es que según el libro Crítica a las Armas de Regis Debray, ¿verdad? Que tuvo en el país, sí, que ha estado en el país. Sí. En ese libro dice, él habla no solamente de lo que yo le estoy diciendo en esa reunión, sino que en esa reunión Johnson le propuso a Balaguer y Balaguer lo compró, mediante un tipo que ya analizamos aquí, un individuo que ya analizamos aquí, que todo el mundo dice que era de la CIA, no era de la CIA, era del FBI, que era Dan Mitrione, que había estado en la guerra fíjate la guerra de abril como reproductor de todos esos acontecimientos. Entonces, lo que le propuso Johnson fue que se pusiera en marcha en el país, por primera vez en América, el plan ese del general Maxwell Taylor, que se llamaba guerra preventiva, guerra especial. ¿En qué consistía eso? Consistía en que era más viable y barato y económico. Sí. Entonces, prevenir la guerra, una guerra de liberación nacional de izquierda, sí, comenzando.
y no prevenirla, antes que librarla. Antes que librarla, cuando Y había eso, cogido cuerpo. La parte mala de eso es, o parte mala no, era parte de la guerra. Parte de la guerra que se Era usaba. la eliminación selectiva de los cuadros de la izquierda revolucionaria, cuadros no políticos, No sino políticos, políticos y militares. militares. Entonces, Militares. eso, para que ustedes lo sepan, fue Fue el puesto, inicio. dice Rey de Bray, fue puesto aquí en la República Dominicana. Que fue el modelo de la que guerra. se usó aquí. Lo trajo para darle, como diría, forma. La carpintería lo traje el señor Dan Mitrioni y un equipo, que solamente se le pega a Dan Mitrioni, ¿verdad? Fue un equipito. Entonces, bueno, entonces dice él también, oye bien, que es, y eso es importante para nuestros antecedentes, para el desarrollo de la cosa, que solo bastó un año de implementación en el país para que la izquierda revolucionaria quedara fuera de juego. Fuera de combate. Y cuando él dice fuera de juego, es que la guerra, señores, es la lucha por la iniciativa. Y dice la doctrina que una vez tú pierdes la iniciativa, no la recuperas. Muy difícil. Y perdiste la guerra. Bueno, entonces, eso pasó. Pero la izquierda también, óigame, la izquierda ya había lanzado una guerra abierta. El MPD, una guerra declarada. Pero antes con la participación de las armas, una guerra armada. Pero no fue escondido. No. Eso fue una rueda de prensa en el periódico El Nacional, donde asistió como la voz cantante, no solamente la voz cantante, sino como el que dirigía eso, el señor Maximiliano Gómez, alias El Moreno. Recuerdo que a Balaguer le llevaron la noticia, ¿verdad? Los periodistas inmediatamente lo cuestionaron en Palacio. Y él dice, bueno, porque bajo el epíteto de la guerra popular, y Balaguer dijo, lo único que es popular no es la guerra, es la paz. Y es algo que tú me señalaste, importante eso, fuera de cámara. Ante esa situación que denuncia Reyes de Bray y que pasó en el país, y que pasó realmente, yo te voy a decir, yo creo que después de eso la izquierda revolucionaria quedó a la defensiva. Pasaron otros acontecimientos políticos que no es el tema de nosotros, porque también entonces ellos tuvieron que cambiar la estrategia. Pero ahí hubo un error. ¿Cuál? El error fue que ellos no cejaron en su intento. Sí, ellos continuaron. Porque de ahí es que nace, eliminados los cuadros principales, ¿verdad? Ahí se perdió lo mejor de la izquierda y de la sociedad dominicana, ¿verdad? Eran excelentes. Estamos hablando de gente brillante. Solamente mencionar dos, como Otto Morales, Amin Abel y muchos otros. Y muchos otros, ¿verdad? Y digo de lo valioso porque mira, si tú estudias a Amin Abel, por ejemplo, era un individuo brillante, inclusive académicamente. Summa cum laude. En ingeniería. Sí, y entonces, fíjate un detalle, y lo que tú me dijiste fuera de cámara es importante. Camaño aparece como no solamente la nueva promesa, sino como, en términos de nosotros, el comandante. El comandante, el líder. De todo el movimiento. Y yo te voy a decir una cosa. Óyeme, simplemente una manía de historiador. Fíjate todo lo que pasa en el 67. Después de la reunión o durante la reunión de Punta del Este. Mira, en el 67 muere el Che Guevara, el padre del foquismo, ¿verdad? El padre. En octubre del 67. En octubre del 67, ¿verdad? Pero en el 67 también llega Camaño a Cuba, ¿verdad? Inmediatamente después de la muerte del Che Guevara. Sí. Y hay mucha información sobre eso, inclusive de cómo él logró salir de Europa, de Londres hacia Cuba, con una serie de operaciones cubiertas, etcétera. Pero dicen que fue un doble agente que lo llevó toda la ruta hasta Cuba. O sea, que los americanos sabían todo. De hecho, hay un ex coronel constitucionalista, muy amigo de él, muy amigo de Camaño, ¿verdad? Que
es el que arma eso, y que creo que estaba de agregado militar en Italia. Pero ese era el hermano de Fernández Domínguez Por, que estaba por eso que allá. por eso que te hablo siempre de los intersticios. Sí. Entonces todavía no está comprobado, que él fuera El delator. El delator. Pero el problema es que inclusive él, que le había prometido, y otros que se iban con él, se negaron ahí. Cuando él expuso el plan en aquella reunión. Sí. Entonces, ¿por qué son importantes? Eso que estamos hablando, ¿por qué es importante? Sí. Y reunir, porque el evento que desencadena realmente, desencadena la expedición de Caracoles, es la muerte de los palmeros. Un año antes. Un año antes. Yo creo que hubo otras delaciones sobre eso. Hubo muchas delaciones. Se dice eso. Sí, entonces. Hubo muchas del grupo que estaba en Cuba entrenando. Sí, pero fíjate, yo me voy a permitir, porque tampoco es un secreto, pero fue algo que me dijo a mí personalmente el almirante Montearachi. Me lo dijo a mí también en las conversaciones. Estábamos juntos, porque nosotros nos juntábamos mucho con Montearachi, no solamente porque había razones parentales, sino también porque él estaba embarcado. Era un tipo incansable. Como él era abuso, sí. Por eso fue el líder de los hombres ranos en la etapa anterior, también a la etapa de la revolución. Pero entonces se dedicó al rescate de naufragios y su riqueza. Y entonces era inevitable, como también pasó con Delio Gómez Ochoa, que pudiésemos tocar el tema. Y entonces él me dijo a mí personalmente y a ti de la reunión de Camaño en Londres, que él convocó a todos, como era lógico, a su Estado Mayor completo de la guerra, en la guerra de abril. Y entonces Montearachi, con su forma muy típica de hablar, nos contó que él le dijo, nos dijo a nosotros, pero Soto, no fue a Francis que yo vi. Fue a Che Guevara que yo vi. Y cuando él me propuso, y ahí el talante le dijo, Francis, lamentablemente, yo soy. En esta no te acompañamos. En esto no te acompaño porque yo no soy comunista. No. Yo lo que soy es guardia. Fuimos entrenados para combatir el comunismo. Claro, no me hable de eso. Claro. Entonces, esa fue también, de otras formas, la actitud de varios. Por ejemplo, la Chapel Díaz. No solamente la Chapel Díaz, el general de la Chapel Díaz, sino también otros como Hernando Ramírez, por ejemplo. Que dijo que no. Que le dijo que no lo. Que esa no fue la revolución que él no era guerrillero. Sí. Que él no era guerrillero. Bueno. Ahí él perdió el ala militar completa que lo acompañó en la revolución. Sí. La perdió completa. Y parte de lo. Porque Montearachi era ministro de las Fuerzas Armadas. En la guerra de abril. Bueno, y perdió también otros soportes, ¿verdad? Trazó una línea que se ha discutido mucho, eso también. Con esa actitud, perdió también el apoyo del PRD. Sí. ¿Verdad? Que no estaba de acuerdo. O de sectores del PRD. Bueno, los que estaban mandando en el PRD no estaban de acuerdo con esa línea. Porque hay otra cosa que no se dice lo suficiente. La guerra de abril ha caído en la discursiva esa romántica de nosotros, los hermanos de la izquierda revolucionaria. El partido que originó la guerra de abril fue el PRD. Que no debe olvidarse. Claro. También se puede hablar de que había choques naturales entre los individuos de la izquierda revolucionaria, sobre todo el 14 de julio. Y el mando militar constitucionalista. Eran concepciones inclusive de la guerra diferentes. Que se encontraban. Bueno, entonces, con esos antecedentes. Queda uno que yo quiero. Claro que sí. Quiero explicárselo a nuestro público. Y es que mucha gente no sabe que el coronel Camaño, el 24 de abril, era el oficial supervisor
del CEFA. Oigan bien, del CEFA. Él era el comandante, o sea, era el jefe del campamento militar del CEFA el 24 de abril. Y él, cuando oye lo del asunto que está pasando en la capital, le dice al inspector de servicio: quédate al mando, que yo voy a la base aérea a averiguar qué es lo que está pasando. Él cogió su fusil, se montó en su carro y en lugar de coger para San Isidro, cogió para la ciudad, y todo lo otro es historia. O sea que él abandonó el servicio que tenía en el CEFA. Bueno, esa fue la razón por la que él fue acusado de abandono de servicio. Que es por lo único que está acusado. Y condenado, en contumacia. Entonces, ¿qué pasó? Se le montó un consejo de guerra en contumacia, o sea, faltando el acusado, y en ese consejo de guerra que ocurrió antes de él irse a Londres, se le condenó a 15 años de cárcel. O sea que él era ya un preso en contumaz, que no pudo ser capturado porque cuando se llegaron a los acuerdos con la OEA, los americanos y todo, él fue despachado y se le dio un cargo diplomático y eso quedó pendiente. Esa fue una de las causas que a él le hirió mucho y que él decidió, pues, combatir el régimen. Mira, hay dos cosas que tú has dicho, dos aportes muy importantes. Ese hecho que tú narras, que es fundamentalmente verídico, nos lleva a otra cosa interesante, y es que cuando se le propone, cuando Fernández Domínguez, que fue el verdadero líder militar de la revolución, sin daños a terceros, cuando le propone a Camaño eso, en presencia, es una lástima que haya fallecido ya, de Leopoldo Espaillá Nanita, sí, un nacionalista carta cabal del PRD, entonces dirigente del PRD. Alto dirigente. Cuando se le propone en esa conversación lo de la guerra de abril, Camaño le dice: mira, yo no puedo darte el sí ahora hasta que no hable con mi papá. ¿Quién era el papá? Fausto Camaño. Teniente general de Trujillo. Ex ministro de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada. Y un hombre que tenía también, aparte de no creo que se le pueda llamar político, pero era un hombre que tenía una beligerancia desde la ocupación militar norteamericana, en la fundación misma de la Guardia Nacional. Y con un prontuario militar muy importante. Claro. Muy importante. Entonces, resulta que él le dice: yo no puedo darte sí hasta que no hable con mi papá. Y también sabemos la conversación que el teniente general Fausto Camaño, que era uno de los pocos militares que no tenía apellido Trujillo, que llegó a teniente general y ministro. El único. Sí, le dice: mira, Francis, métete en cualquier cosa que te proponga un hijo de Ludovino Fernández. Que eso nos lleva a un intersticio, Marichal. Sí. Que esos son los intersticios de la historia. Sí. Fíjate que los dos impulsores dinámicos de la Revolución de Abril eran hijos de dos connotados personajes trujillistas. Pero fíjate otro detalle importante, que cuando eso sucede, fíjate que ya hay algo que no se ha tocado nunca, que son parte de esos intersticios también, porque gran parte de los oficiales, y hay un amigo nuestro que lo hemos mencionado mucho, que enlaza todo lo que te voy a decir, que es el asesor militar Herrera Marín, que fue de los fundadores de la Academia Militar Batalla de la Carrera, que no era nada de socialista, era todo lo contrario. Franquista. Y, ¿por qué no decirlo? Fascista. Fue de la Legión, condecorado en Rusia, en la Legión Azul. Bueno, entonces... Que peleó en Rusia. Sí, entonces,
fíjate, ese aspecto, tú sabes que habrá alguna vez que hablar de eso y nosotros meternos en eso. Y es que la mayoría de esos agregados militares que fueron esparcidos en Europa y algunos y otros no, óyeme, eran amigos de Ramfi Trujillo. Claro que sí. Y se ha hablado y especulado, ¿verdad? Incluyendo el mismo Camaño. Se juntaban allá. Como se juntó. Rutinariamente. Rutinariamente. Y entonces, por lo que te digo, habría que ver si Ramfi Trujillo, el general Trujillo hijo, tuvo inferencia en la revolución. Que claro. Se dice que sí. Mediante esas personalidades. Muchos de ellos, señores, fueron subalternos de Ramfi en la Fuerza Aérea. Todos. Entonces, hay que ver por eso no es el tema de este programa. No, sí. Estamos hablando de los asuntos, pero antes de darle una noticia a nuestro público, con respecto, ya que tocamos la Academia Militar y tenemos muchos requerimientos de parte de ustedes, de que se haga un programa, vamos a hacer un programa especial de la Academia Militar Batalla de la Carrera. Pero vamos a una pausa ahora, para enfriar un poco esto. Bueno, entonces, señores, qué interesante la noticia. Yo quiero dar un saludo a mi gran amigo, el general Guadalupe Almonte Sánchez. Y ese saludo va acompañado que él ha hecho un trabajo importantísimo sobre la historia de la Academia Militar, ¿verdad? Y ya lo hizo en un libro que salió muy exitoso, que es un referente importante para el estudio. Sí. Pero también, y es un anuncio, sin matarle la primacía, va a salir otro. Y ya yo le dije a él que tiene la obligación, es una invitación, de que cuando él venga a poner su libro en circulación y eso, podemos aprovechar para traerlo al programa y entrevistarlo, porque hay noticias muy importantes. No, y él es contemporáneo de nosotros, o sea que no es si estuvimos juntos en la academia, claro, o sea que y es un personaje interesante. Fue director de la academia. Fue director de la academia. Pero también fue de los fundadores, como cadete, del sexto batallón de cazadores, que nos trae al tema. Que nos trae al tema de Camaño en Constanza. Que estamos debatiendo. Bueno, yo creo que hemos agotado los antecedentes, pero hay que mencionar, porque solamente nos hemos cargado para un lado, ¿verdad? Sí. Para un lado. La Academia Militar, señores, aunque no parezca así, tiene una importancia capital en fenómenos como la Guerra de Abril, ¿verdad? Y también de Caracoles, por una simple razón. No, y más para atrás, el golpe de Estado de Echevarría en el 61. No. Y después en el golpe de Estado del 63. Del 63, o sea que siempre estaba presente. Pero hay que comprender lo que fue, aparte de todos los estudios que se han hecho, lo que fue la Academia Militar. Yo creo que, siguiendo un dicho popular, Trujillo creó sin querer los anticuerpos. No solamente Trujillo, yo creo que la Academia Militar tomó cuerpo en el 52, porque en la visita a España, Franco llevó a Trujillo y a Ramfi a ver la Academia de Toledo, ¿verdad? Impresionante. Y de ahí nació también que vinieron una misión para la inauguración. De instructores, y que mandaron un grupo de instructores que no solamente fue a funcionar Herrera Marín lo dirigía. Lo dirigía, pero había un grupo de había oficiales. mucho más, haciendo la salvedad que ellos hicimos. Sí. Esos oficiales no eran socialistas, ni rojos ni republicanos, eran franquistas y fascistas. Sí. Y fascistas, porque hay gente que también se confunde con eso. No. Hay intelectuales duros. Hay intelectuales que quisieron hacer un símil entre la Guerra de Abril, y ese fue el modelo. Pero resulta que los principales asesores de los constitucionalistas eran no republicanos, sino franquistas. Bueno, pero entonces resulta y viene al caso que hemos visto ya, por un lado, lo que pasó, ¿verdad? Los antecedentes. Pero hay que recalcar que entonces la izquierda revolucionaria tenía un nuevo proyecto, como tú dijiste. Después, inclusive, de los efectos
de la doctrina Taylor, sí, que diezmó la izquierda, sucia. que diezmó la izquierda. Bueno, pero la persistencia está ahí y hay que mencionarla. Esa persistencia, dentro de su lógica, ¿verdad?, era meritoria, ¿verdad? Porque los partidos de izquierda se dedicaron a mandar cuadros de ellos a Vietnam, cuadros a Cuba, Corea, Cuba y a Europa. Y a Europa. Algunos terminaron en África del Norte, entrenándose para los fines precedentes. Y entonces nació la idea de la famosa expedición, que se tardó mucho en ejecutar. Y que provocó la ruptura entre el grupo de los palmeros con Camaño. Y también provocó, hay que decirlo, no la ruptura, sino serias desavenencias en el aparato cubano, inclusive con el líder, aunque las discusiones de Camaño permanentes eran con el llamado Barbarroja. Bueno, ministro del Interior. También decir, señores, lo más importante, que en el 73 ya Fidel Castro, el comandante, no estaba en eso. No, se lo había dicho a él y no lo recibía. Exactamente, porque la estrategia había cambiado y el éxito en cuanto al foquismo. El éxito fundamental fue que en ese mismo año, en el 73, señores, ¿qué pasó? Pasó en el 72 la victoria por la votación de la izquierda en Chile. En Chile llegaron entonces, a través de elecciones al poder. Entonces la estrategia había cambiado y sobre todo el foquismo. El foquismo se desacreditó y quedó enterrado con su mentor, que fue el Néstor Che Guevara, de la Serna. Y entonces ahí es interesante ver eso como marco. Pero aparte de los muertos, de esa juventud que fue sacrificada después de la doctrina Taylor, hay que decir también que no solamente fue eso. La persecución permanente del gobierno para mantener la presión, y al momento de... Tú te preguntas, ¿y por qué la otra izquierda? La izquierda, así se llama un libro, la otra izquierda. ¿Por qué no apoyó a Camaño? ¿Usted sabe por qué no apoyó a Camaño? Porque estaban presos. La mayoría estaban en la victoria. Y los que no estaban presos estaban deportados porque se dedicaron a hacer secuestros. Y entonces cambiaban a los secuestrados por los presos que tenían. O sea que aquí no había izquierda ya. En esa fecha. Claro, no había izquierda. Ese era el acondicionamiento principal. Y por otro lado, la oposición, que se acusa de no apoyar a Camaño, también estaba en su propio problema. Porque ¿qué pasó en el 73, señores? Producto de una secuela de la guerrilla de Camaño fue la ruptura del PRD, la división del PRD, que dio nacimiento al partido del profesor Juan Bosch. Entonces, no solamente era la situación... Pero hay otro punto que iba en contra de esa guerrilla del coronel Camaño, y fue que la delación estaba a la orden del día. La misma gente que se estaban entrenando allá, habían delatores que informaban aquí lo que estaba pasando allá. O sea que allá mismo estaba vendida allá. Allá mismo hubo una ruptura. Yo decía que el grupo original eran 100 y pico de hombres. No es así, y lo corrijo. Dicho por ellos mismos, eran creo que 56 o más de la mitad. Sí, porque los desprendimientos que hubo allá fueron grandes. Sí, pero no fueron de un solo fuetazo, se fueron. Se iban una docena, se iban 10. Hasta que se quedó el grupito. El grupo más pequeño. Un grupo pequeño que fue el que vino. Bueno, pero entonces, ese es el marco de referencia. Ahora, sacarle también su comida aparte, sin entrar en valoraciones morales, éticas y políticas, a la política del doctor Balaguer, del gobierno del doctor Balaguer, que le mantuvo una presión constante, ¿verdad? Eso nos lleva también, Marichal, que hay que ver el otro lado, al hecho interesante de que en otro campo, tú hablaste de la delación a la orden del día, pero fue más temprana que lo que tú dices.
Inmediata. ¿Tú sabes por qué? Es claro. Sí. Es clara. Mira, hay un dato que yo te voy a dar. El 7º grupo de fuerzas especiales de los Estados Unidos de América, que fue la que entrenó los Rangers bolivianos. Sí, era la unidad encargada de entrenar los Rangers en todas partes. En todas partes. Resulta que llegó al país el 16 de agosto del 72. y comenzó el curso de formación de expertos en operaciones de montaña. O sea que también te indica, después que yo te diga lo siguiente, que ellos sabían también en el área de operación. Claro. Entonces, atendiendo también los antecedentes. También. Entonces, ¿qué pasó? ¿Usted sabe qué día? No, ¿usted sabe qué día se graduaron? Ellos se graduaron en diciembre. En diciembre. Y la cosa y la guerrilla de Camaño en febrero, el día 2. Demasiado casualidad. No, eso no es casualidad. No es casualidad. Ese batallón se lo entrenaron para esperarlo a él. Para esperarlo. Pero también hay otro detalle importante, que yo no sé si tú recuerdas, ¿verdad? Porque en el 73 fue el año que yo ingresé al ejército, pero sí, tú ya estabas en el ejército. Yo estaba. Pero una cosa que me llamaba mucho la atención, y a muchísima gente, y a la gente, que salía en los periódicos un anuncio que decía: el hombre viene. El hombre viene. El hombre viene. Pero no solamente, bueno, el hombre viene, puede llegar cualquier día. Ya se acerca Llegó Juanita. Sí, no, el hombre viene. El hombre viene. Que eso era una clave. Sí, no, pero espérate un momento. Es que no era simplemente el hombre viene, era la gorra de Camaño. Fueron armando, ¿verdad?, la fornitura de Camaño. Las botas. No se atrevieron a poner un fusil. Nunca lo pusieron. Pero todo, entonces había que ser mago. Ahora, ¿qué fue eso? ¿Una delación o una preparación para la sublevación en las ciudades? General. Eso todavía tampoco. Si fue mal calculada, porque eso no funcionó. Sí, el asunto es que, puestas así las cosas, el escenario estaba dado, pero falta el antecedente más importante, que lo conoceremos en el próximo programa por razones de tiempo. Seguiremos la saga. Y es algo muy importante, o sea, lo que anunciarlo para morder el interés. Es que no solamente las delaciones, Marichal, hubo un serio enfrentamiento de puntas de vista entre el comandante, el coronel Francisco Alberto Camaño, y otra figura que ya tratamos, que se llamaba Amaury Germán Aristi, que es el líder de los palmeros. Y los palmeros eran la resistencia urbana. Y por lo tanto debía preparar el campo para esa expedición. Para levantar aquí en la ciudad. La famosa carta que vamos a citar en el próximo programa, que se cruzaron las cartas. Fueron varias. Sí, el coronel Camaño, su nombre de guerra era Román. Y Amaury Germán Aristi. Bueno, señores, hasta aquí llegamos.